104 personas que se desglosan en 54 responsables de medios de comunicación de Castilla-La Mancha, pero también no me quiero olvidar de sus trabajadores y trabajadoras, de otros 50 periodistas y profesionales gráficos que componen lo mejor que puede ofrecer el sector empresarial de los medios de comunicación y también el sector público de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha, que nos reunimos hoy todos aquí. Esta es una rueda de prensa y además, incluso de manera muy positiva, espero que también así lo valoren ustedes, posterior al almuerzo, con vocación de análisis, de la mano de ustedes, de personas y profesionales y directores de los medios de comunicación que sois grandes conocedores de la realidad de nuestra región a pie de calle, a pie de micro. Creo sinceramente que es una oportunidad para poder preguntarle al presidente de la manera más fluida y más dinámica posible sobre temas de actualidad y sobre el futuro de nuestra región, más allá de una especie de rueda de prensa de balance al uso, precisamente porque, de hecho, a finales de diciembre ya celebramos aquella rueda de prensa de balance desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, en la que no solamente compartimos con todos ustedes que asistieron decenas de logros alcanzados en cada área del Gobierno, medidas que, de hecho, recopilamos en un documento con datos objetivos, contrastados y contundentes que respaldan lo conseguido en Castilla-La Mancha en el marco de los 3 grandes retos que se marcó el Gobierno de Emiliano García Paje al llegar en el año 2015. Quizá, en primer lugar, y como principal reto, nos marcamos y nos pusimos a la obra el reto para reactivar la economía de la región y que ello conllevara a una fuerte creación de empleo después de tantos años de crisis económica en España y también, por supuesto, en Castilla-La Mancha. Además de atajar los problemas derivados de la crisis económica, nos planteamos como objetivo recuperar los servicios públicos después de 4 años de dolorosos recortes. Hemos mantenido, por lo tanto, ese esfuerzo constante de resolver los problemas del día a día, los problemas de la gestión, pero también los problemas más complejos, los problemas estructurales, sin dejar a un lado, pese a las dificultades, que no han sido pocas, del contexto, no nos hemos conformado con recuperar y reconstruir. Realmente el Gobierno de Emiliano García Paje, como tercer gran reto, también tenía, y lo hemos hecho, conjurarnos para posicionar a Castilla-La Mancha en pleno siglo XXI. Es decir, que desde un prisma progresista, vanguardista, hemos tenido la ambición sana, y digo bien sana porque sana es aquella ambición que es lo suficientemente ancha como para incluir los anhelos de aquellas personas que peor lo están pasando, una ambición sana de abordar los nuevos problemas de nuestro tiempo, de este siglo XXI, y de ahí que, sin dejar de velar por todos, por una cuestión de justicia social, hemos podido celebrar en ese balance que hicimos que las personas jóvenes y las mujeres han recuperado su protagonismo perdido esta legislatura. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero una vez corregido el doloroso y equivocado camino de la pasada legislatura, hoy yo creo que estamos en condiciones de analizar y, en su caso, de afirmar que volvemos a estar por la senda adecuada y que nos lleve a ese progreso y bienestar que cada familia de Castilla-La Mancha aspira. No obstante, permítanme, eso sí, una advertencia. El progreso no se consigue de forma automática, el progreso no es inevitable, el progreso, bien lo pudimos comprobar la pasada legislatura, es incluso reversible y, por lo tanto, no se le puede restar importancia, en mi opinión, al camino que se escoge. La ruta importa, importa la dirección, y en esto la cartografía es como la política, no se sabe muy bien si es una ciencia o es un arte. Yo personalmente me siento confiado y tranquilo ante la certidumbre y la centralidad que ofrece un amante de los mapas, como es Emiliano García Paje, y quien precisamente, como arte desde el alma y como ciencia con cabeza, conoce y ha elaborado el mejor mapa a escala 1:1 de Castilla-La Mancha y el rumbo que nos disponemos a recorrer en ella. Presidente, tuya es la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Y como bien dice el portavoz del Gobierno, bienvenidos. Hace algo más de 3 años asumí con muchos de vosotros, si me permitís el tuteo, a estas alturas ya son muchos años, asumí que debía formar parte de nuestra actitud como Gobierno un cambio precisamente en las relaciones personales, empresariales e informativas con los medios de comunicación. Claro, el tiempo pasa, la memoria normalmente tiende a olvidar aquello que es más o menos duro y desagradable, pero quiero decir que esta reunión de hoy, esta convocatoria, un almuerzo amable y una puesta a disposición fundamentalmente de todos vosotros para que podáis
preguntar cualquier cosa que se os pase por la cabeza, es en realidad también una respuesta democrática de actitud ante lo que vivimos en la anterior legislatura, que vivieron muchos medios de comunicación y que viví yo como responsable político. Está bien que olvidemos las cosas e incluso que olvidemos cómo se comportaban con los medios de la comunidad autónoma mis antecesores, pero yo no lo puedo olvidar, no por rencor ni mucho menos, ni siquiera por una actitud vital, que soy de mirar siempre hacia adelante, sino fundamentalmente para no volver a caer en ese error. Y por eso empezamos a mantener desde el primer año de legislatura un encuentro que podía ser una mezcla de balance, de celebración y al mismo tiempo de récord, de conversación. La realidad es que el ser muchos hace a veces complejo el método y por eso me vais a permitir que hagamos esta formulación esta vez, en este momento, mediante una comparecencia abierta, que es lo que pretendía como presidente a todos vosotros, para poder hablar tranquilamente, sin límite de tiempo, hasta la hora de la comida, que luego celebraremos de una manera un tanto informal y distendida, cualquier asunto que pueda ser de interés. Es una forma de felicitaros el año, es una forma de hacer balance, pero no porque lo queramos hacer, porque realmente queda todavía mucho trecho y al ritmo que vamos a trabajar hasta las elecciones de este mismo año, evidentemente hay muchas cosas todavía que decidir, hacer y gestionar, pero es una forma también de mantener una pequeña tradición que espero no se vaya al traste nunca, que es un encuentro abierto, lo más informal y lo más directo posible con los medios de comunicación de la región. Y esto me lo vais a permitir que lo haga con una breve introducción y literalmente espero que corta para ponerme a vuestra disposición. Estos últimos años no puede negarse de ninguna manera que hayan sido realmente muy excepcionales desde el punto de vista del metabolismo político. En esta región y en general en España hemos estado muy acostumbrados durante el periodo democrático, el periodo de gestión de los 40 años de la Constitución española, bueno, a cambios, a novedades, pero fundamentalmente lo que era constante era una línea recta del país, ¿no? Una cierta previsibilidad. Un escenario relativamente y un contexto relativamente estable dentro de que podía haber cambios políticos y movimientos sociales. Lo real es que estos últimos años han sido una auténtica montaña rusa en España y una auténtica montaña rusa también en la política en Castilla-La Mancha. De forma que, si tuviera que presumir de algo a lo largo de estos últimos años, es la de haber podido mantener mi palabra, mi proyecto y mi actitud de una forma constante a pesar del contexto en el que hemos tenido que desenvolver nuestra labor de gobierno, que pasó desde un primer momento por la convivencia, la cohabitación con gobiernos y con administraciones gobernadas por el Partido Popular, el Estado, diputaciones, multitud de ayuntamientos, a tener que formalizar un giro político a mitad de legislatura, incorporando a la formación de Podemos al Gobierno de Castilla-La Mancha, después de lo que, no voy a retractarme nunca, como sabrán, fue una actitud de apuñalamiento a la estrategia del Gobierno de la propia comunidad autónoma. Bueno, han sido años difíciles, pero nos hemos esforzado y voy a seguir haciéndolo por ese planteamiento, esa filosofía, ese metabolismo renal que suponen convertir en normal aquello que no dejan de ser dificultades. Nos hemos quedado con los problemas en el Gobierno y hemos intentado transmitir normalidad institucional. Hemos intentado, creo que hemos conseguido sinceramente, sacar adelante el grueso del proyecto que el Gobierno se había planteado desde una posición muy central. Desde una posición muy central. El principal objetivo
el más importante de todos, si hubiera que dejarlo claro y sintetizarlo, era que esta legislatura supusiera a los efectos de la opinión pública, pero no de opinión, de realidad, la otra cara de la moneda que nos planteó el Gobierno de Cospedal. Yo sé que al Partido Popular le puede molestar que siga hablando de Cospedal, pero recuerdo que fue mi alternativa, o yo la suya, en las últimas elecciones. Recuerdo que esta legislatura empezó con este mapa político y que, por tanto, desde mi referencia política, prometí a la gente en Castilla-La Mancha que iba a hacer lo contrario que Cospedal, en actitudes, en formas, en los servicios públicos, en la política de entendimiento del estado del bienestar y, por supuesto, en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha en el conjunto del país. Y, sinceramente, creo que ese ha sido el eje rector, el leitmotiv, ha sido el eje conductor de toda la legislatura, que creo que se ha desarrollado, además, en medio de unos criterios de más consenso del que muchos pensaban, con una enorme complicidad, difícil a veces de trabar, pero que hemos conseguido con la mayoría del tejido social y económico de la región. Me siento muy orgulloso de los pactos conseguidos con el conjunto del empresariado y de los sindicatos en la región, con multitud de organizaciones sociales, con multitud de colectivos que se encontraban no solo ajenos a la autonomía, sino en una posición de relativa hostilidad. Por tanto, el gran objetivo que me planteé, que es darle la vuelta a lo que hizo Cospedal, creo que es un objetivo claramente conseguido. No rematado. Hay una segunda parte del partido que tengo que jugar y lo sé muy claro, lo planteé desde el primer momento con mucha nitidez, con mucha claridad. Recuperar todo lo destrozado no podía plantearse en un escenario económico convulso a corto plazo, sino que requeriría un esfuerzo al menos de 2 legislaturas. Y esto, créanme, que es lo que más me ha llevado a revalidar mi alternativa, mi candidatura a la comunidad autónoma, sabiendo, como saben todos ustedes, que fueron más que evidentes algunas dudas e incertidumbres personales, sobre todo con ocasión de los problemas que hemos vivido dentro de mi partido político. Al final he antepuesto, incluso en relación con la bilis interna de mi propia organización política, los intereses de la comunidad autónoma. Es infinitamente más importante lo que le prometí a los ciudadanos hace algo más de 3 años que lo que puedan ser las luchas internas de mi propia formación política. Y por eso creo que hemos conseguido el reto fundamental, que es mantener el rumbo, a pesar de todos los pesares, a pesar del cambio de contexto que ha tenido España, gobiernos diferentes, 3 procesos electorales, altibajos de todo tipo, moción de censura que ha llevado un cambio de gobierno en España y, por tanto, también un cambio de escenario por completo. A pesar de eso, casi podría decir que la línea recta que hemos marcado desde el primer día se puede seguir punto por punto. Si, como hacen los críos en nuestros colegios, se les enseña a marcar una línea continuada entre punto y punto, yo creo que hemos ido señalando puntos y puntos y puedo llegar al final de la legislatura habiendo señalado una línea razonablemente recta, es decir, razonablemente coherente. La diferencia entre el presidente que empezó y el presidente que acaba, en esencia, es ninguna. En esencia es ninguna. No me he tenido que retractar de ninguno de mis valores, no me he tenido que retractar de ninguno de mis objetivos. Es más, hemos podido, a trancas y barrancas y en muchos casos con mucha hostilidad en el contexto, sacar adelante un programa político que creo, sincera y llanamente, hoy es muy reconocible y reconocido en la opinión pública y que incluso me plantea poder hacer un planteamiento, me plantea hacer un objetivo, un análisis de cara a los ciudadanos mucho más transversal del que pude plantear hace 3 años y medio. Claramente el objetivo hace 3 años y medio era cambiar el plano inclinado en el que nos había
metido Cospedal y el Partido Popular, pero yo creo que hoy, con mucha claridad, lo que se pone de manifiesto en España es que no hay nada cierto y nada seguro. No está claro si va a haber presupuestos, no está claro cuándo habrá elecciones, no está claro para nada si alguien se va a plantear límites en la acción política, pactando con los extremos, populistas en un lado o en otro. Este es un país muy de tío vivo, y no lo digo de una manera crítica. Saben que soy un convencido y un apasionado y un optimista precisamente de España. Pero lo cierto y verdad es que el que pueda decir en España que está claro lo que va a pasar en pocos meses, o les está engañando a todos ustedes, o simple y llanamente juega a la quimera de la política. Sin embargo, yo creo que podemos decir con claridad, y además lo voy a plantear en los próximos meses con mucha nitidez, que la trayectoria de estos años avala con claridad lo que haríamos en los siguientes. Y que, por tanto, yo creo que es bastante evidente lo que quiero hacer en los próximos años, en este comienzo de ejercicio político que marca el 2019, que va a ser importante precisamente porque vamos a unas elecciones que van a ser muy trascendentes para el conjunto de la región y para el conjunto del país. Y en este año, en esta legislatura en la que hemos dado la vuelta a la gestión de Cospedal, comprometo sobre todo dos cosas. Una, seguir dándole la vuelta porque el trabajo no ha acabado. Ni siquiera creo que lo hubiera podido acabar aunque hubiera tenido mayoría absoluta. Para ser sincero, es un problema de mimbres, es un problema de tiempo, es un problema de capacidades del conjunto del país. Pero sí quiero poder decir que está claro que a la vuelta de un segundo partido, de la segunda parte del partido, habremos no solo recompuesto todo lo que se descolocó, sino que habremos posicionado a Castilla-La Mancha en una dinámica de aprovechamiento del crecimiento económico por encima de la media nacional. Sinceramente, creo que no solo nos hemos limitado a recolocar las piezas del puzzle que quedaron descolocadas en la anterior legislatura, sino que estamos aprovechando, insuflando, soplando al mismo tiempo en la dirección de los vientos favorables que la economía, tímidamente en algunos momentos y con ciertos riesgos de estabilidad a medio plazo, nos han ido permitiendo. En estos años hemos visto cómo se cayó el mito del crecimiento permanente. Nos ha tocado como Gobierno administrar una sociedad que se cayó del guindo, que pensó que durante 2 generaciones el crecimiento era imparable y que España no podía entrar en crisis. Eso es lo que le ha pasado a una parte muy importante de las generaciones de este país, pero que no todo el mundo ha gestionado de una manera o de otra. Nosotros nos ha tocado asumir ese reto y esa responsabilidad. Hemos visto también cómo se cayó el mito de la sostenibilidad del estado del bienestar. Si queremos seguir manteniendo el estado del bienestar, hay que seguir apostando por hacerlo. Solo no se mantiene. Y hay demasiada gente que por delante o por detrás, en realidad, juega a socavarlo. Esto ha quedado muy claro, muy patente en la crisis económica y social que hemos vivido y que todavía hoy tiene importantes coletazos en la opinión pública. De hecho, se cayó también otro mito, que es el mito de los derechos irreversibles. Gente que ha crecido y ha nacido pensando que había derechos consumados que no tenían vuelta atrás, incluso el de los funcionarios públicos, que probablemente nunca pensaron que podían ser literalmente despedidos. Y lo cierto y verdad es que hemos tenido que combatir un escenario de enorme inseguridad, de enorme incertidumbre social y económica en una España, como digo, que ha hecho norma de la incertidumbre y que, sin embargo, tiene como principal objetivo como país recuperar la seguridad en sí mismo y la certidumbre del camino, si no del largo plazo, al menos del medio plazo. No creo que haya ningún responsable político ni institucional, ni ningún partido en España que esté en condiciones de garantizar el largo plazo, pero sí de garantizar la estabilidad de las coordenadas principales que nos han llevado al éxito económico y social de estos 40 años. No dudar de Europa, quiero decir, no dudar de nuestra permanencia y de nuestro éxito en Europa, no dudar bajo ningún concepto de la economía de mercado,
Yo creo que a estas alturas, si algunos han sacado algún voto hace unos años buscando o planteando demagógicamente revolución, yo creo que es evidente que no hay revolución a la vista. Desde ningún punto de vista hay una legitimación de la economía de mercado clara que avalo desde mi posición práctica, además, gestionando el Gobierno en estos últimos años. Y también el objetivo y el reto de recuperar la certidumbre en nuestros servicios básicos más elementales, que no solo nos importan como ciudadanos, como contribuyentes, como potenciales enfermos o potenciales padres de familia que tienen que educar a sus hijos o potenciales usuarios del sistema de dependencia el día de mañana, sino que además tiene una clara lectura y una clara relación con la economía y con la creación de empresas y de empleo. Si hay algo que ha quedado muy claro en estos años es que todo está muy relacionado y si de algo podemos presumir precisamente es de haber puesto en circulación con normalidad la rueda de las instituciones, la rueda de la economía, la combinación del esfuerzo privado con el esfuerzo público y, en definitiva, el trabajo de común acuerdo, no solo como un gobierno que tira, sino que lo quiere hacer con el conjunto de la sociedad. Eso probablemente explica lo que algunos de ustedes, o la mayoría de todos vosotros, habéis podido informar en estos días. Encuestas que, tengo que decir, son netamente optimistas sobre el reconocimiento de la opinión pública con la gestión del Gobierno, que me llenan de orgullo personal. Me siento muy querido, sinceramente. Me siento muy querido en la opinión pública y en la ciudadanía. El roce hace el cariño. Nosotros más roce no podemos tener, somos de una cercanía verdaderamente tremenda con la gente. Y el roce hace el cariño, y el cariño lo noto. Ahora, ¿el cariño se traduce en votos? No. Y lo estamos viendo en el conjunto de España y, por tanto, también lo hemos visto hace muy poco tiempo en Andalucía. Yo no voy a hacer ninguna lectura triunfal. Me queda una segunda parte del partido, sé que la tengo que jugar con fuerza y sé que lo mejor es que no haya obstáculos. Pediré la confianza y la utilidad en la decisión de la ciudadanía en 180 grados. Es decir, soy consciente que no nos sobra ningún apoyo, que no me sobrará en ningún momento ningún esfuerzo. Y esfuerzo hasta el 26 de mayo tendremos 24 horas al día y no renuncio tampoco a ningún tipo de apoyo social. Creo sinceramente que este proyecto que empezó hace 3 años y medio y que tenía un reto muy claro, que era recomponer el puzzle destrozado de la comunidad autónoma, va por buen camino, pero tiene que culminar. Y que a estas alturas yo creo que la mayoría de lo que dicen las encuestas es que, sobre todo, la gente sabe muy bien quién ha tirado del carro, quién lo ha gestionado, quién se ha subido al carro o quién le ha puesto ruedas al carro. Este es un resumen para mí como bastante evidente. Y pretendo a estas alturas, contra viento y marea y contra cualquier pronóstico, llamar a la confianza muy global y muy general de la opinión pública. Hacerlo, además, ratificándonos en compromisos que son casi, diría que genéticos en Castilla-La Mancha. Lo dije ayer en Cuenca y lo vuelvo a decir. Me siento muy dolido por el debate que se está abriendo en España en relación con la política de lucha a favor de la igualdad y, muy concretamente, en contra de la violencia machista. Pensé que estaban superados muchos debates. Pensé que aquel comienzo que hubo hace 3 años y medio aquí, en la anterior legislatura, cuando empezó el anterior gobierno, que empezó por intentar suprimir los centros de la mujer, pensé que era una mala pesadilla. Pero lo cierto y verdad es que me sorprende hasta qué punto hay gente comprando el discurso reaccionario y créanme, bastante confuso, que es lo que no se puede permitir la sociedad española.
De hecho, aquí hemos cosechado un éxito, creo que institucional y político importante, con una ley votada por unanimidad, que es la más vanguardista en la lucha de género en España y que vamos a explicar a la ciudadanía. De hecho, desde aquí hasta que pueda ser imposible desde el punto de vista legal, institucional y electoral, vamos a desarrollar una macrocampaña de publicidad, no creo que baje del 1.000.000 de euros, para que la ciudadanía de esta tierra entienda perfectamente lo que ha supuesto el objetivo y el logro alcanzado en materia de lucha contra la violencia machista. No puedo entender que se quiera enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas unos valores en la educación y que, sin embargo, se tolere todavía mensajes que, como mínimo, confunden a la opinión pública y que legitiman indirectamente una lacra con la que venimos luchando, particularmente desde esta tierra, desde hace años. Lo digo como lo siento. Creo que en esta tierra, y coincido con los que defienden algunas señas de identidad que forman parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, efectivamente tiene que ver con nuestra cultura popular, con nuestro folclore, tiene que ver con los toros, tiene que ver, y no lo quiero mezclar, tiene que ver, por supuesto, con el valor cinegético. También en el ámbito de la caza, el consejero de Agricultura va a plantear una macrocampaña de explicación, de información y de apoyo clarísimo al sector cinegético, que es clave y estratégico en Castilla-La Mancha. ¿Por qué? ¿Porque forma parte de nuestra seña de identidad? Sí, pero fundamentalmente porque además no vamos a admitir que haya una contracultura que intente acomplejar, prohibir o vetar nada en este país, sobre todo aquello que ya está amparado legal y constitucionalmente. Y eso lo digo sabiendo que hoy precisamente nos han comunicado formalmente el recurso del Gobierno de España a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Quiero decir con claridad, no es el único recurso sobre el que hay amenaza. Me preocupa más aún todavía que exista una tentativa de posible recurso a la Ley de lucha contra la violencia machista por parte del Gobierno de España. Espero sinceramente que se lo piensen. Pero aunque es verdad que hay que mantener la ortodoxia jurídica, quiero decir con mucha claridad que este recurso que plantea el Gobierno de España no es ni mucho menos ni a la filosofía ni al fondo de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Sé que hay quien podrá querer hacer demagogia con el asunto, no quiero con ello hacer ningún tipo de favor, pero quiero ser exacto y serio. Hay un planteamiento de recurso a la legislación de la comunidad autónoma que es de las más avanzadas de España en protección de la caza, por un aspecto técnico que tiene que ver con las infraestructuras del Estado y con la responsabilidad patrimonial del Estado, que precisamente hay sentencias todos los días reconociéndola en relación con las plagas de conejos. Es un aspecto muy técnico, muy concreto, que puede llevar a confusión y a algunos a hacer demagogia. Yo no quisiera hacerla. Ahora, dicho esto, servirá para que redoblemos nuestro esfuerzo en la defensa y en el compromiso con el sector cinegético en la comunidad autónoma. Creo que a estas alturas nadie discute que buena parte de los logros que hemos cosechado entre todos, mediante acuerdos con los empresarios, con los sindicatos, con todo tipo de agentes sociales, no están ni mucho menos garantizados. Me gustaría poder decir otra cosa, pero la realidad nos ha demostrado en estos años de crisis es que las cosas se pueden dar la vuelta. Se pueden dar la vuelta. Y de la misma manera con la que algunos frivolizan y se envuelven en capotes de toreros todos los días, pero realmente han tenido prohibidos los toros oficialmente, de la misma manera que eso puede pasar y que se impone la hipocresía, ¿no?, en España con una facilidad tremenda, con un cinismo escandaloso, a mí me gusta hablar claro. Quiero dejar claro que siento que algunas de las cosas que hemos puesto en marcha, como entonces se pusieron, pueden estar muy amenazadas. Incluso las obras de los grandes hospitales en la comunidad autónoma. La próxima legislatura va a ser tremendamente buena para las grandes infraestructuras hospitalarias que hemos empezado o retomado en esta legislatura, pero que pueden venirse al traste. He escuchado argumentos de todo tipo y aunque seguramente nadie lo va a decir en público, créanme,
Eso tampoco pasó en la campaña que llevó a Cospedal a ser presidenta. Se dijo que no se iba a tocar la sanidad, que era una línea roja, fíjense, o la educación o los servicios sociales, pero lo cierto y verdad es que hicieron todo lo contrario. Estamos acostumbrados ya a ver una clase política en España que hace exactamente lo contrario de lo que dice. Y por eso nosotros vamos a seguir esforzándonos al 100% en que no se vengan al traste los planes de recuperación de las plantillas en la medicina, en la sanidad, los planes de recuperación de las plantillas y del personal en la educación. Ayer particularmente creo que tuvimos un día que ha sido muy poco señalado en los medios, pero que me van a llevar a agradecerle mucho el esfuerzo, como siempre, inteligente y discreto que hace el consejero de Educación, el consejero Felpeto. Durante semanas ha estado más que en el alero en España, sin que mucha gente lo supiera, la posibilidad de que el castellano, que el español se reconociera como lengua vehicular en todos los sistemas educativos en toda España. Agradezco que el Gobierno de España haya sido sensible a una posición que ha defendido Castilla-La Mancha probablemente como nadie en España. Y hemos conseguido, y lo celebro hoy públicamente, que se reconozca oficialmente en el Consejo Territorial que ayer planteó el Ministerio de Educación, que el castellano será lengua vehicular en toda España. Créanme, este debate no es estéril, no es pequeño y aunque está muy tapado por otros problemas, ha podido ser un enorme problema. Lo cierto y verdad es que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido muy clara y lo celebro y felicito y mucho las negociaciones que ha desarrollado la Consejería de Educación en esta materia. Por cierto, Consejo ayer que reunió a todos los gobiernos, todos, incluido Cataluña, todos los gobiernos autonómicos con el Gobierno de España y que ha supuesto una enmienda a la totalidad al planteamiento que me asusta mucho del señor Casado, del presidente del Partido Popular, sobre el regreso de las competencias educativas al Estado. Esto no solo significaría un ataque directo a la estabilidad en las plantillas de los maestros y a los docentes de Castilla-La Mancha, a sus retribuciones y a sus derechos. Volver al pasado sería literalmente una regresión increíble en el servicio público de la educación, sino que significa un castigo innecesario a las comunidades autónomas que estamos desarrollando la educación a pleno pulmón y conforme a la Constitución por el simple hecho de que alguien se siente impotente en España para meter en cintura a algunos gobiernos autonómicos que de la educación hacen un arma arrojadiza, de la educación y del idioma. Insufrible. Todos los gobiernos, incluidos los del PP, ayer, incluidos los del Partido Popular en España, dejaron claro que se oponen al regreso de las competencias educativas al Ministerio de Educación. Y esto quiero que quede apuntalado aquí, porque ya a estas alturas no me fío ni de las palabras de muchos dirigentes políticos. Y por eso el grupo parlamentario del que formo parte llevará una resolución a las Cortes de reprobación y de rectificación de los compromisos del Partido Popular a nivel nacional que podrían suponer el día de mañana, ya no quiero decir si de por medio tuviera que ver Vox, a la devolución de las competencias educativas al Gobierno de España. Aquí estamos haciendo las cosas muy bien en materia educativa. No ha mejorado ni ha cambiado tanto la educación como la sanidad desde que las competencias son nuestras. Y esto, créanme, no se lo salta ningún observador medianamente objetivo. Dos consideraciones y acabo. Nos planteamos desde el primer momento en esta legislatura desarrollar un modelo de socialdemocracia muy sensata y muy centrada. Esto significa apostar porque la economía y la sociedad creciera. El que apuesta porque se reparta la pobreza no sabe de qué habla. Nosotros hemos apostado por crecer y puedo decir que en estos años hemos crecido, no digo por encima de lo que queríamos, porque evidentemente en esto somos mucho más ambiciosos,
pero seguramente muy por encima de las expectativas de mucha gente. Tengan en cuenta algunos datos. Los 3 últimos ejercicios presupuestarios, los 3 últimos años, cada uno por separado y el conjunto más, han sido 3 años de récord en la creación de empleos en Castilla-La Mancha, de récord histórico, incluso sobre los mejores momentos de creación de empleo que se vivieron en los años 80 y en los años 90. 100.000 puestos de trabajo nuevos, frente a 50.000 que se destrozaron en la anterior etapa. 100.000 más frente a 50.000 que se destrozaron en tan solo una legislatura. Hemos batido récord y estamos batiendo récord, y lo vamos a seguir haciendo en los próximos años en creación de empresas, con reconocimientos oficiales, incluso por parte de la COE a nivel nacional. Hemos batido récord en materia de exportación, en varios años de una manera muy clamorosa, lo cual significa una pujanza tremenda, sobre todo de una parte importante de la economía de la región que se ceba y que se centra en el sector agroalimentario. Vamos como una moto, realmente, en muchos aspectos. Y esto, créanme, que junto con el crecimiento también de récord en el ámbito turístico, significa una región que está aprovechando al máximo sus posibilidades. Incluso, desde la perspectiva social y económica, un objetivo que nos hemos marcado, que para algunos puede significar una defensa más bien identitaria o, que si quieren, muy electoral, pero que tiene mucho que ver con nuestras oportunidades de vida y de capacidad de empleo, que es la defensa de nuestros recursos naturales. Por primera vez esta tierra se está convirtiendo en una enorme potencia en materia de energías alternativas, aprovechando la materia prima que tenemos. Pues no tenemos gas, no tenemos petróleo, pero tenemos aire, y tenemos sol, y tenemos agua. La defensa que en materia del agua estamos llevando adelante, sinceramente, terminará abriéndose paso. Y aquí tengo que hacer un análisis, si quieren, con claroscuro. No nos gustan los trasvases que nos aprueba el Gobierno. Creo que le gustan poco también al Gobierno, aunque es evidente que parar la inercia del trasvasismo consolidado en España es una tarea compleja, difícil y que requiere además soluciones alternativas. Por tanto, sí celebro de esa manera que el Ministerio de Transición Ecológica, al menos a diferencia de lo que venía pasando en el pasado, esté planteando claramente que el futuro del Levante tiene que ir cada vez más creciendo a favor de alternativas de agua, fundamentalmente la desalación, en favor de una reducción clarísima de las aportaciones de otras cuencas hacia el Levante. Es un cambio de discurso, de modelo, quizás más lento del que yo quisiera, pero en todo caso un cambio significativo que tenemos que seguir profundizando. Miren, en esta materia, incluso el Gobierno vio con preocupación hace unos años, cuando tomamos posesión, un problema difícil de explicar, que fue objeto de una cierta baratija política en todos los órdenes, en relación con el enorme caudal de fondos europeos que gestiona la comunidad autónoma. Tuvimos la mala suerte de que en la peor época de la crisis económica le tomaron el termómetro a la región. Y en aquel momento todavía los datos eran tan optimistas como para que pareciera que esta es una región más rica y, por tanto, dejáramos de acceder a fondos europeos. Pero eso no es nada comparado con el déficit brutal que nos encontramos, difícil de explicar, sobre los fondos europeos a la entrada de este Gobierno. Tuvimos no solo en riesgo la pérdida de 400 millones de euros que nos estaba rechazando la Unión Europea, 400 millones, que se dice pronto, para los planes de desarrollo rural, que yo sé que es de las cosas que no van a computar políticamente, que nadie se va a enterar, pero que yo no puedo dejar de decir que supuso un gran esfuerzo enorme a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, al Gobierno, con la dirección muy concreta que coordina toda la gestión de fondos europeos del vicepresidente y del consejero de Hacienda, lo que supuso no perder esos 400 millones de euros y algo más importante. Cuando llegamos nos encontramos con 2 años de parálisis absoluta en los fondos europeos, de manera que nos encontramos con la obligación de gastar fondos de Europa en la mitad de tiempo de lo que estaba previsto. Lo hemos conseguido.
y esto se lo quiero decir con claridad porque es de las cosas que sé que son difíciles de explicar, pero hemos conseguido. Hemos negociado una reprogramación de los fondos. El plan aprobado con la Unión Europea era del 2014 al 2020. En el 14 y en el 15 prácticamente no se hizo absolutamente nada. Nos encontramos un parón difícil de solventar, pero hemos conseguido no solo una aceleración de la gestión de los fondos europeos, sino una reprogramación que me lleva a decir hoy aquí, en público, que Castilla-La Mancha ha salido ya del riesgo de perder fondos europeos que venimos padeciendo como problema en los últimos años. Éramos optimistas en ello, lo hemos comprometido muchas veces, se dice con mucha facilidad, pero se explica con mucha dificultad, pero es, créanme, una de las fuentes de ingresos para la comunidad autónoma más importantes que forman parte del aval de este Gobierno. Crecer y además crecer lo más posible para repartir, que es la segunda parte de la estrategia. No crecer por crecer ni para colgarnos medallas. Y yo creo que a estas alturas podemos decir con mucha claridad que Castilla-La Mancha, incluso en algunos casos por encima de lo que estábamos pensando, se ha colocado a la cabeza de España en el crecimiento del gasto sanitario, en infraestructura, en tecnología, en medicamentos y en recursos humanos. No hay una comunidad autónoma que pueda decir que está haciendo más esfuerzo por crecer en materia sanitaria que nosotros. Ni una. Y además hacerlo también en educación, donde nos encontramos un desabastecimiento y un recorte verdaderamente tremendo en materia de infraestructura, en materia de inversión de personal y ya no digamos de tecnología. Hemos batido récord. Y aquí sí que nos encontramos un bache muy serio, un socavón tremendo en la dependencia. Este socavón no solo lo hemos tapado, no solo lo hemos reconstruido, sino que nos ha llevado a marcar récord en crecimiento en materia de dependencia. Incluso haber podido plantear en la región iniciativas absolutamente pioneras en España, que están tardando algunos en poder copiar, como es la ley que protege a la discapacidad, sobre todo con una iniciativa de tutela y con una garantía de tutela a la pérdida de sus ascendientes verdaderamente novedosa y que nos llena de orgullo. Vamos a la cabeza en la política de mayores y en la creación de empleo. En política de mayores ahora mismo, incluso gestionando medidas que no sabíamos si iban a ser posibles dentro de esta legislatura, porque la prioridad eran las plazas residenciales, era la atención en centros de día, pero nos ha permitido la situación incluso abordar programas que pudieran ser para algunos menos prioritarios, pero que están volviendo a ser enormemente demandados, como es el transporte al 50%, que estamos gestionando ahora para las personas mayores, y lo que va a ser a lo largo del 19 la recuperación, ni más ni menos que de 10.000 plazas para el turismo social. Bueno, yo creo que hay muchos motivos para celebrar y muchas oportunidades también para no bajar la guardia. Sería, a mi juicio, el resumen más claro de nuestro estado de ánimos. Muy contentos hasta la fecha del trabajo realizado y, sobre todo, muy motivados para terminar el compromiso y el proyecto que nos encargó la gente hace 3 años y medio. De manera que muchas gracias por escucharme y me pongo a su disposición para cualquier pregunta, inquietud o comentario que quieran que les haga. Sí, perdón. Vale, es que como desde aquí veo a todos, no va a haber limitación, de manera que cualquiera puede preguntar. Mar, por favor. Puede pasar de todo. Y por tanto yo no quiero que nadie se sienta confiado, y yo el que menos, ¿eh? Por supuesto, en España viene pasando lo contrario de lo previsto desde hace mucho tiempo.
Hoy hay un gobierno como consecuencia de una moción de censura con 84 diputados, que no se corresponde para nada con el escenario electoral que votó la gente hace 2 años y pico. Y en Andalucía ha pasado exactamente lo contrario de lo que pensaba también el PP, que tenían casi preparada una gestora para Moreno Bonilla y va a terminar siendo presidente de Andalucía. Para hablar claro, para que nos entendamos todos. Por tanto, si la pregunta es, ¿aquí puede pasar eso? Hay muchas diferencias con Andalucía. Entre otros, que en Andalucía ha faltado 4 años de una presidenta como Cospedal. Aquí la gente está escarmentada. Yo creo que saben de qué va la cosa. Pero ahora el riesgo no lo tenemos evitado ni está conjurado. Evidentemente puede pasar, sin duda de ningún tipo. Y tengo relaciones con todas las formaciones políticas, por supuesto. Como saben, yo buscaré una mayoría sólida y una mayoría autónoma. Pero en todo caso es evidente que yo buscaré puntos de encuentro con quienes se quieran entender dentro del marco constitucional y del Estatuto de Autonomía. Con vos, por supuesto que no. De manera que nadie mantenga ninguna duda, ni nadie pueda jugar a malas interpretaciones. Yo tengo muy claro que en España hemos estado 40 años sin que nadie se quisiera reconocer de la derecha siquiera. Aznar decía que era de centro, aquí todo el mundo era de centro, luego tímidamente empezaron a decir algunos que podían ser de centro-derecha y ahora sin ningún tipo de complejo se reconocen de extrema derecha. Algo está pasando, yo creo que es importante, ¿no? Perdón, sí, no, pero teníamos ahora... Sí. 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 Mire, hace unos años, bueno, yo creo que yo no soy sospechoso en mi posición clara en contra del independentismo catalán. Lo digo abiertamente y además, aunque me cueste disgustos y golpes en algunas filas de mi partido, aquí no hay milímetro de cesión posible. Además, creo que es un planteamiento, si me lo permiten, progresista. Quien más interés tiene que tener en la unidad de España hoy es quien busca la igualdad, porque es lo que está en riesgo. Durante estos años he pensado que el único riesgo a la integridad de España era el independentismo. Hoy creo que además del riesgo que supone para la cohesión y la integridad de España del independentismo, también hay un riesgo a esa integridad y esa cohesión si volvemos a las dos Españas, que tienen mucho que ver con esto. Por tanto, todo mi compromiso político va a ser defender la España constitucional, la España que avanza, la España positiva, la España plural, pero la España que tiene claro que su gran reto como sociedad es buscar la convergencia y la igualdad entre las personas. Y mi compromiso en ese sentido será luchar lo más posible para evitar que exista una dicotomía, una España en dos bloques. No le ha ido nunca bien a España cuando nos hemos enfrentado en dos. No es que el centro fuera una gran invención de la UCD y de la transición española. Es que hay muchísimas cosas en las que nos podemos poner de acuerdo desde posiciones distintas y es absurdo y nada inteligente que una sociedad renuncie a la búsqueda del acuerdo en aquello que es posible. Y el reconocimiento de una España en dos bloques, en dos mitades, supone literalmente darse la espalda. Esto ya entiendo que puede resultarle dramáticos a algunos y yo no quiero con ello anticipar nada, pero hay que tener una actitud prevenida. Y hay que alimentar permanentemente los escenarios de coincidencia, los escenarios de puesta en común. Me parece esencial que haya clase política en España que trabaje por evitar claramente el sectarismo, y más si el sectarismo nos lleva a dos.
Esto es evidente. Ya es malo el sectarismo partidario a 8, pero si al final esto termina en un enfrentamiento a 2, créanme, es muy grave para el conjunto del país, como realmente es malo cada vez que las cosas se plantean en términos de bloques, entre europeístas y no europeístas. Mira lo que está llevando en Europa. Yo creo que no puede haber, no es bueno que en España haya gente que quiera acabar con el machismo y gente que literalmente pierda ahora mismo la vergüenza para hablar del machismo. No me parece positivo. Yo creo que hay que evitar, en una sociedad plural, mucho más policromada, hay que plantearse como objetivo político, y más de los que podemos tener un cierto nivel de liderazgo, un cierto nivel de referencia social, a pequeña o gran escala, nos tenemos que plantear un ejercicio proactivo para evitar la dicotomía. Buscaré siempre puntos de acuerdo, aunque buscaré una confianza que me dé sobre todo seguridad, ¿no? A estas alturas es evidente que es mejor, yo corro más sin muletas, como cualquier ser humano. Días, se escucha ahora, ¿verdad? En cuanto a financiación autonómica y presupuestos generales del Estado, aunque ahora puede que no sea el momento a nivel nacional, pero sí quería preguntarle, después de que su compañero de partido, Miquel Iceta, ayer anunciara en Cataluña que los presupuestos generales del Estado van a tener un argumento de peso para poder convencer a los independentistas de apoyarlos. También la ministra de Hacienda venía a decir hace unos días que si los independentistas no apoyan este presupuesto, Cataluña podría perder hasta más de 2.000 millones de euros. No sé si tienen una estimación de cuánto puede ir a Cataluña, o se teme algo desde Castilla-La Mancha de que estos presupuestos generales del Estado puedan ir más inflados para Cataluña. Eso por un lado. Y luego, en clave regional, a vueltas con la polémica sobre la tauromaquia, hoy el presidente del PP, Paco Núñez, decía en Guadalajara que iba a crear un modelo de figura de calidad diferenciada para la tauromaquia en Castilla-La Mancha. No sé si tiene alguna opinión después de la información que salía esta semana sobre la prohibición en Almansa. Gracias. Bueno, yo creo que la dialéctica del presupuesto es una dialéctica más o menos a la que estamos acostumbrados, ¿no? En Cataluña ha habido mayoría suficiente en el bando independentista para la investidura del señor Torra. De manera que hay mayoría si quieren sacar por la vía independentista los presupuestos en Cataluña, ¿no? No creo que estén en riesgo precisamente los presupuestos de Cataluña, de la Generalitat, desde esa perspectiva, ¿no? Lo importante realmente es quedarse con lo esencial. Yo le escuché al señor Iceta decir que no iba a formar parte ni llegar a acuerdos con los partidos independentistas en Cataluña cuando se constituyó este Parlamento si no renunciaban a sus objetivos independentistas. Y eso no ha cambiado. ¿Eso evita por el diálogo? No, si hablar no es en sí mismo un problema. El problema es que hay cosas de las que pues, nos podemos hinchar a hablar todo lo que queramos, pero no tienen solución. Si alguien lo que busca es romper el país o hurtarnos la soberanía al resto, pues no tiene arreglo, ¿no? Y con eso no vamos a transigir. Ya se lo digo, que para mí esto es mucho más importante incluso que las elecciones autonómicas. Yo soy capaz de pedirle a la ciudadanía de mi tierra que me apoye, aunque solo fuera porque desde Castilla-La Mancha no nos dejemos torear en materia de soberanía, más allá de lo que digan unos partidos y digan otros. Porque además creo que mis hijos tienen ese reto, aunque no lo vean, por delante. Es su amenaza, la amenaza para el estado del bienestar, la igualdad y el futuro de mis hijos y del de todos nosotros está ahí, aunque muchos no lo puedan ver. Por tanto, sí, yo creo que el independentismo en Cataluña tiene también un enorme problema si da el visto bueno unos presupuestos en Cataluña, en el país, después de tanto decir que se necesitan gestos y decisiones que son imposibles de tomar del gobierno porque no dependen de ellos. Las que tienen que ver con la política penitenciaria o las que tienen que ver con la libertad y la autonomía del sistema judicial. A estas alturas es absurdo, ¿no? Yo quiero recordar que el 155 lo aplicó el gobierno del señor Rajoy con el apoyo rotundo del Partido Socialista. Y que incluso el Partido Socialista se comprometió a hacer una modificación del Código Penal para que nadie pudiera filtrear o escaparse del delito de rebelión. Tampoco hace tantos meses. Por tanto, sobre este particular yo me gustaría que en España, y lo celebro, se baje la tensión, el enfrentamiento estéril, y que eso ayude a que el independentismo
asuma el cauce constitucional incluso para poder conseguir sus objetivos. Esto creo que sería un deseo y un éxito y un logro de los que nos consideramos claramente demócratas, porque ya no es constitucionalistas, es un problema de ser demócratas o de pasarse la democracia por el arco del triunfo cuando no te salen las cuentas, que es lo que está pasando realmente en algún ámbito en Cataluña. En relación con los toros, mire, yo no termino de entender lo de la calidad o la marca de calidad. Supongo que va por ganaderías eso y va por toreros, ¿no? Creo que la calidad en los toros los marca el público sacando los pañuelos de un tipo o de otro. Y a mí lo que me importa a estas alturas es que tengo claro, por lo que me llega de muchísima gente de la derecha en esta región, que por utilizar la metáfora taurina, a lo mejor si Cospedal no se hubiera ido tan tarde, hubiera ido un poco antes, a algunos los estaban devolviendo a los corrales, ¿no? Yo creo que no hay que hacer el ridículo. Si yo creo que al señor Núñez le gustan los toros, si no hay problema, hombre, en que le gusten los toros al presidente del Partido Popular, y yo lo alabo, a mí me gustan. Y hasta ahí está bien. Si lo único difícil de explicar es cómo se le puede decir a la gente que los demás somos antitaurinos y se le pille en el renuncio con el carrito del helado, con muchos años, con mayoría absoluta, con los toros prohibidos en su municipio. Es más, tienen todavía la capacidad de cambiarlo, tienen mayoría, lo pueden cambiar. Si es que la diferencia está en haber engañado a tanta gente diciendo que una cosa es la libertad de que uno puede ir a los toros y la otra es prohibir los toros. Si yo no digo que organicen toros en Almansa, si lo que digo es que no los tengan prohibidos. Más fácil, es imposible. Que no hace falta inventarse, que no hace inventar la pólvora, que si le gustan los toros como si no le gustan. Ya veo que le gustan los recortes, incluso más que a Cospedal, también llevados al ámbito taurino. Lo que pasa es que me parece que es difícil de explicar. Yo es que no soy recortador, en ningún sentido. Me gustan los toros como son. Dos preguntas. Por un lado, una de carácter político es ¿qué tal mantiene usted las relaciones con Albert Rivera? ¿Alguna vez se han visto? Quería saber si hace mucho tiempo que no se ven. Y luego, la segunda, abundando en el tema económico, ha hablado de los 400 millones de Europa, pero la comunidad autónoma se financia fundamentalmente por parte del Estado, que transfiere casi 5.000 millones de euros al año, y eso está anquilosado desde 2013. ¿Qué va a hacer? O si no es la asignatura pendiente de este curso que termina. Bueno, yo creo que sobre la financiación claramente es el objetivo de la próxima legislatura, tanto autonómica como estatal. O sea, pensar en que se dilate sin fecha más el debate sobre la financiación autonómica, créanme, nos puede llevar el día de mañana a un auténtico colapso de los servicios públicos. O sea, yo celebro que el Estado acabe con el copago farmacéutico. Es más, lo he pedido. Lo que pasa es que esto hay que plantearlo al mismo tiempo que se plantea un nuevo escenario financiero de las comunidades autónomas, porque tomar decisiones sobre las finanzas de las comunidades autónomas sin abrir una mejor financiación de las comunidades autónomas es saludable en términos ideológicos, pero muy complejo de gestionar en términos económicos y financieros, ¿no? Por tanto, sí, estaremos de acuerdo y apoyaré al Gobierno en todo lo que son medidas de carácter social, pero es evidente que si se toman decisiones sobre las finanzas de las autonomías, contando o sin contar con ellas, hay que no dar por cerrado el debate sobre la financiación autonómica, porque este tema, créanme que no tiene mucho más pase, haya o no presupuestos del Estado, ¿no? Y con el señor Rivera tengo una relación cordial, hablamos con relativa facilidad, en realidad con mucha gente, pero también con el señor Rivera. Saben que estuvo aquí en comparecencia de prensa como presidente de Ciudadanos y desde entonces hemos mantenido más contactos, pero bueno, dentro de la normalidad. A estas alturas, como comprenderán, nadie ha avanzado nada, ni Ciudadanos, ni mucho menos nosotros, sobre lo que pudiera pasar después de las elecciones. Yo quiero ir al máximo posible. Sería a estas alturas bastante lamentable especular con las cábalas y las quinielas. De hecho, una de las cosas que han pasado tácticamente en Andalucía complejas es que, como todo el mundo ha dado por hecho que iba a ganar Susana Díaz, solo se planteaba, no escuchaba a nadie, ningún tertuliano, ningún analista, ningún periódico, a ningún político,
lo único que hablaban era de con quién podía pactar, cuando en realidad se ha perdido de vista la posibilidad real de que no pudiera pactar con nadie, que es lo que ha pasado. Y en eso no voy a caer, por supuesto, ¿no? Nosotros vamos al máximo. De hecho, yo estoy convencido de que una parte muy importante de quien tiene vocación de votar a Ciudadanos en el conjunto de España la va a tener con nosotros aquí en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Sí. Si es que yo no se me ha dado, si a mí no se me ha dado bien nunca coquetear, si llevo 50 años y no, soy muy negado para esto. A lo mejor incluso por eso me dedico a esto. Bueno, estamos a la espera de qué decisión toman sobre las candidaturas, ¿no? Si tienen anunciadas primarias ahora, y yo eso lo hago con mucho respeto. Sí, sí. Pero bueno, en todo caso, sí hay contacto también con los dirigentes territoriales de Ciudadanos, ¿no? Obviamente de Podemos y del PP, ¿eh? No, lo que pasa que... Sí, presidente, buenas tardes. No creo que me vayan a apoyar los del PP en Castilla-La Mancha a estas alturas. Pudieron haberme apoyado el presupuesto para no tener que estar sometidos al ultimátum de Podemos y no lo hicieron, a pesar de que algunos como yo defendimos desbloquear la situación institucional en España en el Congreso de los Diputados. Así las pagan, así las devuelven. Algunas. Sí, presidente, buenas tardes. Cuando se refería al recurso que ha presentado el Gobierno a la ley de caza, también ha hecho mención a la de violencia de género, que hay una tentativa, un estudio. ¿Hay una amenaza de que el Gobierno pueda recurrir esta ley o se refería a un Gobierno futuro en el que pudiera estar Vox? No. Como saben ustedes, sobre toda la actividad legislativa de las comunidades autónomas, existe luego pues análisis jurídicos sobre hasta dónde llegan las competencias de unos y de otros. Yo sé que nosotros hemos ido a una ley de máximos, hemos ido a la ley más avanzada en violencia, en la lucha contra el machismo en España. Y puede que haya pues algunos letrados, abogados del Estado, mire ustedes, hasta Cospedal, ahora que va a ser abogada del Estado en Madrid, puede terminar informando sobre la ley de violencia de género aquí, Dios no lo quiera. Pero lo cierto y verdad es que puede ser que haya algunos análisis jurídicos que piensen que, bueno, que protegemos más de lo que permite la ley autonómica o las competencias autonómicas a las mujeres. Sí, puede ser. Oye, yo si mañana me paso de frenada en algo, por favor que sea haciendo residencias para mayores o protegiendo a las víctimas de maltrato. O sea, que si en eso me tiene alguien que dar un capón, prefiero que sea en estos excesos. Pero en todo caso, como comprenderán, no hay una discusión de fondo ideológica. El Gobierno de España y el Gobierno de Castilla-La Mancha, yo creo que pensamos razonablemente lo mismo en materia de igualdad y en materia de lucha contra el machismo, ¿eh? Otra cuestión diferente es que puede haber alguna discrepancia de hasta dónde llegan las competencias de la comunidad autónoma. Yo estoy dispuesto a ir al máximo de las que tenemos, que es lo que hemos hecho. Buenas tardes. En línea con lo que está usted diciendo, pero ¿le ha llegado algún argumento más concreto sobre aquello que es susceptible de recurrir de nuestra ley de violencia de género? Y por otro lado, quisiera saber si cree que le ayudará o le va a perjudicar lo que a estas alturas ya parece inevitable, y es que los temas de carácter nacional se cuelen en la campaña electoral de las autonómicas. Sí, bueno, es inevitable. Yo creo que no se me alcanza en la memoria, y llevo ya muchos años en esto, en donde no haya habido un debate nacional también presente en las comunidades autónomas. Y algunos aspectos son recurrentes. El aspecto, por ejemplo, el debate taurino, cuando el candidato fue Suárez y Llana, vamos, era casi el prioritario, como todo el mundo sabe, ¿no? De manera que, hombre, yo no voy a llegar a vestirme de corto y menos aún de luces, pero voy a defender también la fiesta, ¿no? Sí, los debates nacionales siempre en España interfieren en el resto, en el conjunto. Yo, en el momento en el que repetí de candidato a la alcaldía y aumenté, lo tengo que decir con mucho orgullo personal, la diferencia con el PP y aumentamos en concejales en Toledo, fue en un momento de auténtica debacle del PSOE, de rechazo a las estrategias del presidente Zapatero, si lo recuerdan ustedes. Se coló, vamos, hasta el tuétano el debate nacional. Por tanto, doy por hecho que es así. Lo que pasa es que yo no renuncio a estar también en ese debate, porque además creo que Castilla-La Mancha como autonomía no es una diputación grande. Esto no es una mancomunidad. Aquí hay voz también política, tenemos capacidad legislativa. Cuando una administración tiene capacidad de hacer leyes, tiene plena capacidad para opinar.
Y de ahí que haya, bueno, pues algunas diferencias a lo mejor hasta dónde llegan nuestras competencias. En materia de violencia de género, ya digo, no quiero que haya ningún malentendido, no hay una discrepancia de fondo con el Estado, solo faltaría, creo que coincidimos al 100%. Bueno, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo en la legislación de Castilla-La Mancha para amparar y ampliar el concepto de víctima, no en términos penales ni en términos legales, porque nosotros no tenemos capacidad para determinar delitos, eso sí que es del Estado, pero sí lo hemos hecho a los efectos de proteger, de ampliar ayudas, de ampliar la protección, de ampliar el concepto, como por otro lado hemos dicho abiertamente, el concepto de víctima y el concepto de maltrato. Hemos hecho ese esfuerzo y, bueno, puede que haya un malentendido jurídico o haya alguna contradicción que no va a ser de fondo, pero que vamos a defender porque realmente creemos que la ley que aprobó Castilla-La Mancha sobre violencia de género pioneramente hace muchos años también tuvo ataques jurídicos en su momento, también se vio como un atentado a las competencias del Estado. Y miren usted por dónde no solo se ha extendido en todas las autonomías, sino que se ha hecho también, casi diría que viral en términos jurídicos, porque se ha aprobado en toda España y en buena parte de Europa, ¿no? Presidente, buenos días. Usted creo que ha dicho hoy un titular que es que Castilla-La Mancha se ha colocado a la cabeza en materia de sanidad. También porque creo que sabe que es uno de los temas principales que le preocupa a la ciudadanía de esta región. Pero creo que hay dos problemas que no solamente tiene Castilla-La Mancha, sino muchas comunidades, que uno es el problema del personal, sobre todo de los médicos especialistas, y el otro es del acceso a los nuevos medicamentos que van apareciendo, pues, por ejemplo, para tratar enfermedades como es el cáncer. Sí. Ambas cosas, la de los medicamentos depende más de presupuestos y la del personal es algo más difícil porque si no hay médicos pues hay que ir a buscarlos a algún sitio. Entonces quería saber qué soluciones tiene planteado su gobierno si sale en las próximas elecciones y por último, también relacionado con sanidad, sabemos que algunas adicciones como es al juego, al tabaco y algunas otras cosas han ido en aumento. Quizás es porque se echa en falta campañas de prevención. Desde la Administración se han dejado hacer ese tipo de campañas que, claro, también aquí venimos a hablar todos de nuestro libro, que a los medios de comunicación, por otra parte, nos venía muy bien y quería saber su propuesta. Bueno, como saben, ya les he planteado algunas campañas que queremos plantear en estos próximos meses, que van a ser muy potentes y alejadas del contexto electoral. Seguramente nos criticarán y dirán que porque llegan las elecciones, pero no, yo creo que es una constante. Venimos hablando de la violencia de género toda la legislatura y toda la vida y venimos hablando, creo que además la región necesita que haya una aclaración para garantizar que el sector cinegético no solo es importante en la región, sino que además cumple con las leyes y que se hace desde una mentalidad mayoritariamente muy preservadora, ¿no?, de nuestro medio ambiente. Es la verdad y lo pienso así. En realidad con las campañas de salud pública nunca habría que bajar la guardia. A nosotros particularmente nos ha empezado a preocupar mucho el fenómeno que se ha producido en toda España y también aquí. El anterior gobierno anuló la legislación del juego, abrió la mano y hoy tenemos salas de apuestas y salas de máquinas de una manera extraña por toda España y en muchas ciudades. Y lo grave es que ese fenómeno evidentemente está empezando a generar una conducta distinta, lo estamos detectando y por eso pude anunciar en el debate del Estado de la Región y lo vamos a llevar adelante en los próximos meses, al menos la presentación, pero será una legislación de la siguiente legislatura, por tiempos, vamos, una legislación que pretendemos sea la más restrictiva en salas de apuestas y de juegos de toda España. No podemos prohibir por definición ni cerrarlo todo, pero vamos, es evidente que se ha ido la mano en España con este asunto y empieza a preocuparme desde la perspectiva sobre todo de gente joven. Me decía en relación con los médicos, mire, sí, es verdad, es dramático, ¿no?, que una parte importante de las demandas que yo tengo como presidente y que tiene el consejero es que falta un pediatra, falta un especialista. Claro, los problemas son diferentes, porque hace tan solo 4 años lo que estaba pasando en Castilla-La Mancha es que a médicos que querían y podían trabajar aquí se les despidió y muchos han tenido que ir a trabajar fuera de España. Y ahora tenemos el problema contrario, queremos contratar médicos, es como el ejemplo de lo contrario. Queremos contratar médicos, vamos, puedo decirles a toda la gente, mi hija está estudiando medicina, pero va para muchos años, que nadie me lo tome como un problema personal.
pero le puedo decir con tranquilidad que vamos a entrar en competencia absoluta para que todo el mundo que tenga capacidad médica en España pueda trabajar en Castilla-La Mancha. Estamos voraces en que podamos tener los mejores especialistas. Y de hecho hemos sufrido críticas a veces, lamentablemente, desde la oposición, porque hemos cubierto plazas con médicos que, aunque no sean españoles, son extranjeros, pero bueno, que vienen ejerciendo la medicina en España desde hace tiempo, que no tienen su plaza fija, que son cosas diferentes, pero que en todo caso están cubriendo un servicio. Bueno, nos las vamos a ingeniar como sea para que el enorme esfuerzo de ampliación de la sanidad que hemos desarrollado no se vea frustrado por la falta de personal. A mí me resulta raro porque en esta región hemos hecho lo posible por contribuir a fabricar médicos. En vez de tener una facultad de medicina, tenemos dos. Esto se lo puede decir en muy pocos sitios. Tenemos dos fábricas de médicos que además han ampliado la ratio de sus estudios, tanto en Albacete como en Ciudad Real. Y por tanto contribuimos como podemos. Hemos visto además el problema muy serio de que la especialización de lo que se llama los MIR, es decir, lo que se entiende por los médicos que cuando terminan su aprendizaje luego tienen que ser contratados y hay un cupo en España. No todo el mundo que quiere puede. De hecho, el que se titula luego tiene que conseguir plaza para poder ir a un hospital, para entendernos, y de eso de manera transitoria. Bueno, ahí se produjo uno de los recortes más lamentables que hemos tenido en la sanidad del señor Echaniz y la señora Cospedal, y es que Castilla-La Mancha literalmente se abandonó y dejó de contratar a médicos que hoy podrían estar... O sea, dejó la cantera. Dejamos la cantera. Hoy hemos recuperado otra vez de las primeras posiciones en captación de plazas dentro del cupo nacional para médicos, en definitiva. Sí, eso es importante. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso en infraestructura, en tecnología, es una barbaridad lo que están cambiando las cosas, en recursos y en medicamentos, porque no es ninguna tontería pasar de tener 10 pruebas del talón a tener 24, el parche para los enfermos de diabetes, que además vamos a generalizar. Estamos tomando decisiones que realmente son asequibles, pero que tienen que ir acompañados también, obviamente, del tratamiento médico. Del personal. Y luego, efectivamente, hay una dificultad en relación con el método y el mecanismo del Estado y del Ministerio de Sanidad en relación con los medicamentos. Bueno, puede haber una discusión en un momento determinado sobre si un medicamento es bueno o malo, si es muy costoso o no. Fíjense que el debate que hubo en España, que fue dramático y mucha gente no lo terminaba de entender, sobre la hepatitis, suponía que un solo tarrito así de pequeño valía 16.000 euros cada tarro. En realidad el gran coste de la sanidad pública no se ceba ni se tiene que ver con la atención diaria. Es decir, 10 pacientes con un macromedicamento, hay pacientes que salen a 120 y 140.000 euros. Y lo que es más importante es que a lo mejor estamos tratando con un gasto tremendo entre todos a gente que además sabemos que no va a salir, pero lo hacemos hasta el último momento de su vida. Lo cual nos tendría que llenar de orgullo humanitario como sociedad, pero que hoy forma parte importante de la factura médica. Nosotros aquí no queremos tener una política restrictiva. Lo que pasa es que lo que sí hemos exigido al Ministerio es que el catálogo de medicamentos se actualice. A lo mejor hay que plantearse que para que entren nuevos medicamentos algunos tienen que salir, sobre todo sabiendo que la política de las empresas farmacéuticas no es siempre clara. Y hay un monopolio de mercado que es complejo, porque ¿cuánto tienen que ver con algunas de las polémicas que hay de enfermos las empresas farmacéuticas? Pues un poco. ¿A quién le interesa sobre todo que se ponga de moda un medicamento? Pues al que lo fabrica. Pero eso se lo puede pagar la sociedad sin poder concursar los precios. ¿Por qué aquí estamos haciendo carreteras en las que se queda la carretera el empresario que hace el metro cúbico de alquitrán más barato y, sin embargo, no podemos discutir en mercado abierto sobre las medicinas que valen muchísimo más? Este es un debate que tiene que plantearse el país, y que para eso tiene competencias el Ministerio, y de las pocas que le quedan ya al Estado. Y es regular el tráfico del problema del medicamento, porque además es lo que puede disparar por completo el gasto de un día para otro y sin previsión. ¿Cuándo van a acabar las obras de Toledo, de Albacete, del hospital? Eso más o menos lo podemos prever, lo podemos regular. Un año antes, un año después, pero estamos hablando de una cosa manejable. Ahora, el gasto farmacéutico, pues si te aparecen en un hospital 14 casos nuevos de un cáncer que requiere, pues eso, 120, 150.000, o, oye, puede llegar a $500.000 de euros el tratamiento, pues como esa es una estadística imprevisible.
Y esto es lo que planteamos con el Estado, que se pueda armonizar, sabiendo que además es una prioridad, porque efectivamente la sanidad es de las pocas cosas por las que la gente está dispuesta a pagar impuestos. De hecho, se ha normalizado el pago del céntimo sanitario en España, tal y como lo teníamos aquí, precisamente en Castilla-La Mancha. Sí, presidente. La falta de oportunidades en muchas ocasiones y el envejecimiento está llevando, bueno, pues a que muchas comarcas de Castilla-La Mancha y sobre todo determinadas provincias pues queden despobladas. Incluso esto está llevando a una serie de movimientos en torno, bueno, pues a determinadas comarcas o ciudades. Hay provincias en las que se está llevando a cabo un estudio de todo esto. Yo no sé si usted esto se lo plantea como reto de cara a la próxima legislatura o entiende que tiene que haber un pacto de Estado sobre este problema, bueno, que está dando lugar pues a otra forma de relaciones. El despoblamiento, incluso a veces tengo un cierto miedo, se lo digo con franqueza, en que hagamos un discurso dramático donde a veces hay normalidad. Y me explico muy brevemente, tuve ocasión de hacerlo con muchísima gente en un foro exitoso en Sigüenza hace muy pocos días, con especialistas en esta problemática. Es una problemática mundial. O sea, existe despoblamiento en Europa, que es la segunda parte de la sobrepoblación. Es decir, la gente se va de los pueblos a las ciudades en el mundo entero. En China, donde más. En África es tremendo. Y en el conjunto del mundo, y por supuesto en toda Europa. Dentro de España, creo que si hay algo de lo que podemos presumir es que Castilla-La Mancha, Aragón, y creo que en alguna medida también, quiero pensar que también Castilla y León, vamos por delante de lo que está pasando en Europa. Es decir, si hay algún sitio en donde hemos puesto dinero, hemos puesto iniciativas para gestionar el dinero europeo y facilitar cientos y cientos de proyectos que hoy no se ven, pero que se van a ver dentro de unos años, con ayuntamientos, con entidades, es aquí. Yo entiendo que este tipo de problemas macroestructurales pueden generar una cierta impotencia, pero entendamos que el problema del despoblamiento no tiene que ver solo con el empleo ni con las oportunidades, no es real, no es así, no es así. Tiene que ver con una mejora brutal de las comunicaciones que hacen que se tarde muy poco en ir desde el pueblo a la capital. Antes era imposible, por tanto tenías que decidir dónde vivir, sabiendo que el tránsito era imposible. Tiene que ver con el acceso a las telecomunicaciones, porque hoy la mayoría de los servicios los vas a terminar teniendo en teléfono o en un PDA. Y a veces tenemos casos concretos, que no voy a decir el nombre, pero créanme que es muy sincero, de una empresa importante en un pueblo de Cuenca, muy importante, donde teníamos a 40 y tantos chavales contratados temporalmente y donde nos planteamos, por iniciativa de los sindicatos y de ellos y del alcalde, presionar para que la empresa hiciera indefinidos a todos esos trabajadores. La experiencia práctica de este dato es anecdótico, pero créanme, se produce. La experiencia práctica nos llevó a que, en cuanto todos los trabajadores sean indefinidos, se compraron un piso en la capital de la provincia y se fueron, porque pueden ir y venir a trabajar. Por tanto, ¿va relacionado directamente con el mercado de oportunidades? No solo, no es así, no es exacto. No podemos ni tener una empresa en cada pueblo, ni podemos tener una universidad, ni podemos tener los servicios públicos en todos los sitios. Tiene que ver con el modelo. A lo largo de la historia han aparecido y desaparecido núcleos, villas, barrios, pedanías. Esto es un proceso, lo único que hay que hacer es gestionarlo con razonable naturalidad y sobre todo evitando que haya merma en los derechos fundamentales. ¿Qué es lo que no podemos permitirnos? Que en muchos pueblos donde el 90% de la población tiene una pensión y por tanto es, como diría yo, no diría que es el paraíso, pero vamos, no, ahí no buscas empresa, pero vive todo el mundo bien. O sea, todo el mundo tiene asegurado la nómina y tiene los servicios públicos en muchos municipios donde casi todo el mundo vive de la pensión, como en muchos conventos hoy en día que viven de la pensión del Estado, por la edad. ¿Eso es un problema? Bueno, eso es muy complejo de revertir, porque un chico y una chica de 14, de 15 años, además de que muchas veces si quiere estudiar universidad se tiene que ir, pero eso es lógico, no podemos tener una universidad en cada pueblo. Oye, es que quiere tener pareja, es que quiere tener novio o novia, o las dos cosas, lo que quieran, vamos, que pueden tener, es que quieren ir al cine, es que quieren tener un centro comercial. El hábito de la vida en la que vamos me lleva a decir que sí, que lo contemplamos como un problema en el que hay que poner medidas fundamentalmente de colchón, de aseguramiento, para que nadie pueda retroceder en derechos fundamentales. Pero al final
vivir una sociedad abierta, libre como la que tenemos, es una sociedad de mercado para todo, también para vivir donde uno quiera. Afortunadamente, una parte muy importante de nuestra región está en crecimiento. Y una parte importante de la gente que se va de los pueblos no se va de la región. Se va a las capitales de provincia o se va a poblaciones intermedias. Fíjense que el problema de este movimiento migratorio de pueblos a ciudades no tiene nada que ver una provincia con otra. Ciudad Real, que durante mucho tiempo ha cuajado un modelo geográfico sobre ciudades de 20, 25, 15.000 habitantes, son suficiente núcleo de población como para producir servicios, para producir ocio, para producir alternativa, y no hay el mismo fenómeno. Ahora, evidentemente, esto no tiene nada que ver con las sierras altas, con sitios donde se pueden pasar 4 meses a lo mejor con los caminos cortados por nieves. Por eso incidimos mucho en que no se podían cerrar los colegios donde era necesario y donde los querían los alumnos, en los centros rurales, aunque valga más dinero. ¿Por qué? Porque es un derecho esencial, ¿no? Le quiero preguntar por la reunión que ha mantenido recientemente con el ministro Ábalos, en el que no veo... las infraestructuras ferroviarias, pues pero... me imagino que serían un tema importante. Sí. Lo que más ha trascendido así en medios de comunicación ha sido la situación de Talavera de la Reina, lógico, por los problemas que han ocurrido también recientemente. Pero quisiera saber también pues, si se han abordado reivindicaciones de otras ciudades con respecto a la mejora de sus servicios y otras que aspiran a tenerlo, como es el caso, por ejemplo, de Tomelloso y Argamasilla de Alba. Todas, incluida la reclamación que mantiene desde hace tiempo Tomelloso, están planteadas al Ministerio, porque al margen de la conversación y de la rueda de prensa, que evidentemente no puede expresar todo lo hablado, y que agradezco mucho al ministro, porque al día siguiente además ya me mandó la orden ministerial firmada para el aeropuerto precisamente de Ciudad Real. Bueno, yo creo que podemos sacar muchas cosas más allá del ruido en la gestión diaria. Decía que incluso eso está reclamado. Toda la tabla de reclamaciones que tiene planteado y aprobada en las Cortes Regionales en la autonomía están planteadas a los distintos ministerios. Este también. Bueno, yo creo que estamos hablando con un gobierno que tampoco tiene claro si mañana va a haber o no presupuestos, si se los van a aprobar o no, y que de haberlos tampoco resuelve todos los problemas. Estamos en un contexto un tanto inestable en España, pero al menos lo que sí que me importaba y mucho era dejar muy claro al gobierno que no renunciamos a ninguna infraestructura básica. He visto cómo hay algunos dirigentes que se han pasado 20 años diciendo que hay que hacer la autovía Cuenca-Teruel, por ejemplo, y a la vuelta de la esquina, cuando el ministro era de su partido, han dicho que eso era innecesario. A mí me daría hasta pudor decir esas cosas, puedes hasta no decir nada, pero lo cierto y verdad es que renunciar a objetivos que si no se consiguen en esta generación lo serán en la siguiente, me parece de sentido común. Yo creo que proyectos incluso que a lo mejor son vistos con escepticismo, como puede ser en Tomelloso el tema del AVE, no lo son tanto. Y son defendibles. ¿Por qué? Porque es evidente que España está pasando de no tener prácticamente ferrocarril, de ser una cosa muy mal planteada desde el comienzo, el ferrocarril convencional, está migrando a pasos agigantados hacia la actividad económica y al ritmo económico más importante del futuro, que es el tiempo. Si se dan cuenta, todo se mide en tiempo en España ya, y en las sociedades modernas. Cuánto se tarda de un sitio a otro, cuánto se tarda en atender un médico a un paciente, cuánto tarda en hacer efecto una vacuna. El tiempo es determinante y, por tanto, el modelo que se planteó en Tomelloso, aunque a algunos les produzca una cierta distorsión, en realidad está aprobado y firmado en su momento por el Gobierno de Castilla-La Mancha con el presidente Bono, con Álvarez Cascos como ministro, que era el establecimiento de una red de saltar en España de una red convencional de tren a una red de alta velocidad o de velocidad alta o de velocidad rápida, para entendernos, más flexible, que contuviera no solo grandes distancias, sino también apeaderos, para entendernos, o paradas intermedias. Bueno, no es tan difícil imaginar que en las próximas generaciones el tren normal será el AVE, lo que era una excepción va a ser el tren habitual, porque ya nadie admite ir de aquí a Toledo por 58 minutos cuando puedes ir por 18. Esta es la realidad. De manera que de una manera o de otra el ferrocarril en España se lo juega en tiempos. Estoy hablando de pasajeros, porque evidentemente en mercancías es un problema distinto, en el que te importa el tiempo, pero te importan sobre todo las distancias y el consumo de combustible. Sí, presidente. Usted se reunió con el señor Núñez y parecía que iba a haber una cierta distensión entre los dos grupos políticos. De hecho, acordaron llegar a acuerdos. ¿En qué punto está ese asunto? Y
¿qué variación ve usted personalmente en el cambio de liderazgo en las filas del Partido Popular? Y si me permite también, ¿me puede hacer una valoración de la participación de Podemos en su gobierno? Bueno, la participación de Podemos ha ido mucho mejor que la entrada de Podemos. Podemos entró en el gobierno forzado. La verdad es que me podían haber mandado el mensaje de una manera mucho más tranquila, mucho más serena y sin trastorno para los servicios públicos de la gente y de los presupuestos. Pero bueno, lo cierto y verdad es que a estas alturas, como comprenderán, en una parte de España me consideran como el político más ultraconservador dentro de la izquierda, pero lo cierto y verdad es que soy el único presidente que está gobernando con Podemos en su gobierno. Y creo que lo estoy haciendo sin que nadie a estas alturas tenga el más mínimo miedo. No es mérito solo nuestro, obviamente, tiene que ver con Podemos, que tengo que decir, al menos dentro del gobierno, ha hecho esfuerzos, tanto el vicepresidente como la consejera, por sintonizar primero con el mecanismo normal de la Administración. Hay muchas cosas que se han seguido con normalidad, el 90%, y con los objetivos centrales que también pilota el Partido Socialista. Por tanto, mi balance es positivo porque además creo que hemos contribuido a que los falsos temores o el miedo que mucha gente pudiera fabricar o autofabricarse a sí mismo, en realidad ya ha desaparecido. Estamos en un debate de absoluta normalidad. Las cosas en las que no estamos de acuerdo pues no salen, o en las que no estamos de acuerdo sobre todo nosotros, que somos el partido mayoritario, pero en muchas cosas, sinceramente, incluso diría que son compartibles, no solo por Podemos, sino por Ciudadanos y por el Partido Popular, porque muchas de las cosas, a la hora de la verdad, cuando bajan los presupuestos, están hablados por todos y pactadas por todos. Y me decía, la segunda ya no me acuerdo. Ah, sí. Bueno, yo... tenemos abierta la comunicación con el Partido Popular, al menos para dos asuntos que nos plantearon, porque dijeron que no, sobre el estatuto, etcétera, pero sí teníamos intención y el vicepresidente ya se ha dirigido al Partido Popular para buscar puntos de encuentro y sobre todo reuniones en las que podamos hablar en los aspectos que eran más fáciles de entendernos. Espero que lo pudiera ser en el agua. Aquí estoy notando una mejoría. Yo creo que con Cospedal es imposible. Además, yo no tengo madera de héroe y no he aspirado nunca a ser el único que se entendiera en España con Cospedal. Pero creo que en la medida en que se aleja el espíritu de Cospedal, Núñez tiene algo más de posibilidad para pactar. En materia de agua tienen que regresar al menos a lo que ya firmó y apoyó el PP con más o menos sinceridad en la época del presidente Barreda. Creo yo que como mínimo tienen que llegar a esto, ¿no? Y lo cierto y verdad es que en materia de fiscalidad o de financiación estamos confiados en que nos podamos volver a seguir viendo estos días y avanzar. ¿Por qué? Porque al final la estabilidad de los servicios públicos, gobierne quien gobierne en España, pasa por unos parámetros que realmente son para nosotros muy claros y muy objetivos. Y por tanto, sí, yo creo que no pierdo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo, aunque ya empecemos a entrar dentro de muy pocas semanas en un cierto ambientillo preelectoral. Yo voy a estar hasta el último día trabajando como presidente, como comprenderán, porque hay mucho que hacer, pero bueno, no descuido evidentemente que ese escenario no nos puede hacer pararnos ni siquiera un trimestre a la labor del Gobierno. De hecho, contemplo la opción de presentar los presupuestos si salieran adelante los del Estado y además con notables avances sociales. Si no es así y hay interferencia, pues serán aprobados en cuanto pasen las elecciones, porque, ya digo, con estos podemos tirar bien y estaba ya prevista este bloqueo del Estado. De hecho, estaba previsto con anterioridad cuando gobernaba Rajoy, pero, bueno, en la línea de seguir avanzando peldaños en la recuperación, siempre será mejor tener nuevos presupuestos, ¿no? Sí, presidente, hablaba sobre la ley contra la violencia de género y bueno, se me ha venido a la cabeza la primera rueda de prensa que usted ofrecía poco después de tomar posesión como presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, y era la ley
bueno, hablo sobre la ley anti-fracking, algo que de alguna forma pues amenazaba tortuosamente a Castilla-La Mancha, especialmente a la provincia de Albacete. Sí. Un tema importante que se resolvió, también sería importante que se resolviera el problema que tenemos sobre el agua. No sé, ¿se le ocurre también alguna ley que pueda evitar, bueno, pues lo que está ocurriendo en materia hídrica en Castilla-La Mancha y, bueno, en la provincia de Albacete? Gracias. Bueno, en materia de fracking es un ejemplo, y me alegra que me lo plantee, porque es un ejemplo claro de una normativa que hemos hecho muy fina, prevista para que fuera recurrida, como lo fue, y que sin embargo nos ha llevado a consolidar. Es una ley ya, una legislación en vigor y en donde hemos ganado una batalla. Yo creo que, como digo, con finura jurídica. Y esto es lo que pretendemos también en los recursos que se nos puedan plantear, ya creo que sin matiz ideológico ni político, más bien competencial. Y en relación con el agua yo no descarto ninguna opción. La ley que nos atenaza es el trasvase. Y la segunda ley, el segundo conjunto de leyes son los planes hidrológicos. Pero independientemente de que haya o no una iniciativa legal, lo que hay es una gestión del día a día. Lo que hay es una gestión del día a día. Y una política que tiene que ver con el presupuesto. ¿Qué creo yo que es bueno hoy del Gobierno de España en relación con el agua? Uno, que tienen convencimiento profundo de que los trasvases no son la solución a medio plazo y de que las alternativas pasan por un uso infinitamente más racional del agua, empezando por la desalación. De hecho, quienes hoy lo están gestionando desde el Ministerio ya tuvieron que ver con la implantación de desaladoras en el Levante en la época del presidente Zapatero. Lo que pasa es que en medio, no nos engañemos, el único que ha apostado rotundamente por los trasvases, incluso con alegría y con jolgorio, ha sido el Partido Popular, con un descaro tremendo. A mí me gustaría que al menos el Partido Popular de Castilla-La Mancha discrepe en algo con el Partido Popular en esta materia a nivel nacional, porque no se entiende para nada, no se entiende para nada. Y entiendo también la posición del presidente y del Gobierno de Murcia y de los partidos en Murcia y en el Levante, de que estamos en una situación pueden tener una situación de necesidad, porque se ha ido generando un mercado del agua que genera inercias y que no puede desaparecer de la noche a la mañana. Pero bueno, distingo entre las metas volantes. Algunas de ellas nos van a resultar más difíciles, pero tengo claro la meta definitiva y yo creo que en ese terreno prefiero, sin duda ninguna, en materia de racionalización del consumo del agua, que haya gente con mentalidad ecológica en el Gobierno. A quienes piensan que esto del cambio climático es una broma o que ya le habían dicho a su familia que esto no... Prefiero gente con sensibilidad a pequeños trans como hemos tenido en la gestión la gestión del agua en España en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, en materia de agua no descartaríamos en un momento determinado, si la situación no avanzara. Si va avanzando, para entendernos, apoyaremos una estrategia más lenta de lo que queremos, pero eficaz al final, y si hubiera bloqueo a la situación, no descartamos plantearnos, lógicamente, una legislación que combata el trasvase, ¿no? Presidente, ha hablado usted sobre violencia de género. Yo quería preguntarle su opinión aquí sobre el discurso que ha mantenido durante estas semanas Vox con respecto a este sentido, a este tema, y también su opinión sobre los acuerdos que ha planteado Vox en Andalucía. Bueno, yo creo que Vox es un auténtico drama para el Partido Popular y en parte para Ciudadanos. Es sorprendente que en un país que por efecto de la dictadura ha tenido a una derecha acomplejada de decir que lo era durante muchos años, nadie se ha llamado a engaño, pero aquí es que cuesta encontrar a dirigentes políticos, incluso a Aznar, que se reconocieran de derechas. Hablaban de centro, viaje al centro, el centro para arriba y para abajo. Hubo un momento en que aquí no había nunca derecha, y de la noche a la mañana hay gente que con bastante claridad se reconozca, yo lo respeto legítimamente, claro, se reconozca con mucho descaro en los postulados de Vox. Bueno, a mí me gustaría que Vox, si quiere hacer una política reversora y reaccionaria en relación con la igualdad, que lo diga todavía más claro, porque lo peor no es ni siquiera lo que dicen, sino lo que sabemos que quieren decir, pero todavía no terminan de decir. Eso es lo peor. Lo peor son las justificaciones a medias. Lo peor son las ambigüedades
y el cinismo en materias que no admiten fronteras. Y eso es un poco lo más grave. Eso es lo más grave. Yo creo que el debate político en España en los próximos años, para recuperar la estabilidad política nacional y un escenario de relativa certidumbre, va a pasar por dos tipos de centralidad. Y que, fíjense, pueden parecer contrapuestos, pero a mi juicio, en su lógica combinación está el éxito del país. Uno, la centralidad sociológica y política, que como antes se ha planteado en la pregunta, y yo reitero, volver a retomar un espacio, un conducto, un cauce común en el que nos podamos sentir, al menos parcialmente, mucha gente de acuerdo, un gran tronco, no digo de centro, digo de centralidad, digamos, que podamos ir por la misma autopista. Luego hay gente que, como ustedes ven en las autopistas, aunque la ley dice que hay que conducir por la derecha, están todo el día que no se apartan del carril de la izquierda, que te pone nervioso. Bueno, hay gente para todo, pero finalmente compartir la misma autopista, mucha gente. Esa centralidad y la centralidad que tiene que ver con lo territorial. Si para mucha gente el desarrollo de las autonomías ha supuesto la dilución, la aminoración, la tibieza del concepto de España, ahora yo creo que hay que recuperar con mucha claridad la combinación de ambas cosas. La gestión de los servicios públicos tiene que hacerse en la cercanía, de ahí la eficacia de las autonomías, pero tiene que evidentemente poderse no poner en cuestión ni discutir lo que significamos como país y como nación. Centralidad y centralismo sano, bien entendido, no centralismo antiterritorios, antinacionalismo, no un centralismo fanático, sino centralismo en términos de no perder la identidad nacional. Yo creo que son dos ejes que cuanto más combinados estén, más posibilidades tienen de llegar al Gobierno de España. Presidente, aquí, atrás. Sí, perdón. Nosotros venimos de Villarrobledo. Sí. Entonces yo le quería preguntar qué pasa con la resonancia comprometida para el hospital, qué pasa también con el segundo centro de salud y si se plantean algunas inversiones más para esta zona. Gracias. Bueno, en Villarrobledo yo creo que hemos hecho, Villarrobledo, en Tomelloso, si me permiten también en Almansa, y con otros hospitales, como en un momento determinado se pudieron plantear con Manzanares, hemos hecho una apuesta muy clara en esta legislatura. Tengan en cuenta que lo que estaba previsto, y tenemos documentos para atestiguarlo en la anterior legislatura, era literalmente empaquetarlos y venderlos, o hacerlos desaparecer o privatizarlos. Los comentarios de los directivos del SESCAN en la anterior legislatura eran de auténtica broma en relación con los hospitales de Villarrobledo, pero vamos, de broma. Nosotros hemos consolidado los hospitales, hemos abierto la planta que quedaba en Tomelloso y la hemos abierto también en Villarrobledo, frente a la incredulidad a muchos que nos llevan acusando de que no éramos capaces. Lo hemos hecho. En un trabajo, además, que está funcionando muy bien en el conjunto del sistema sanitario de la región, que es trabajar en red. Hacer que gente que no se puede operar en Tomelloso vaya a Talavera, o de Talavera a Toledo, de Toledo a Albacete, dentro de una eficacia, de una eficiencia de los servicios públicos. Estamos operando a gente a las 2 de la mañana y haciendo pruebas diagnósticas a las 3 de la madrugada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a comprometer para la siguiente legislatura y es que todas las provincias tengan medicina nuclear y que todos tengan el máximo nivel de tecnología, sobre todo de diagnóstico. Esto no va a ser ningún lujo, es una inversión brutal para la región, porque nos ahorramos muchos diagnósticos, mucho tiempo y muchas intervenciones. Y bueno, yo creo que ese trabajo en red ha contribuido a dar solvencia a estos hospitales. En Villarrobledo en particular, además, está en marcha el proyecto del segundo centro de salud, y tenemos en marcha también, bueno, ya va a estar en licitación, si no me equivoco, en estas próximas semanas la resonancia. Todos los hospitales van a tener resonancia en Castilla-La Mancha. Y todas las provincias van a tener medicina nuclear y van a tener un tratamiento, sobre todo oncológico, de primera en el conjunto de España. Sí, yo creo que en esto estamos avanzando mucho, no solo de una mentalidad de servicio público, sino de ahorro, ¿no? Villarrobledo, sin duda ninguna, ha dejado atrás la incertidumbre sobre los hospitales, ha podido abrir, incluso en medio de los problemas que tenemos con los profesionales, porque realmente nos faltan. Si faltan ya para grandes ciudades, no comprenderá usted que para otros muchos hospitales de tamaño medio, pues es más difícil todavía conseguir profesionales. Pero bueno, lo hemos hecho, lo hemos conseguido. Y además avanzaremos en el centro de salud, que
será una realidad, como digo, a lo largo de la próxima legislatura, pero ya está dando los primeros pasos de rodaje en esta y también de la resonancia que va a ser, la contratación se iniciará ahora, precisamente como comprometimos en estas próximas semanas. Muy bien. Yo creo que mucho, muchísimo. De hecho, el plan estratégico que tenemos y que podemos enseñar, porque aquí es que hemos tenido un plan estratégico que se presentó a lo lejos y que no ha existido nunca, y sobre el que todavía no tenemos ni siquiera certeza de cómo se consiguió pagar. Un plan estratégico que, como digo, se ha pagado y no existe. Pero nosotros el plan estratégico que tenemos de turismo nos permite un crecimiento sostenido sin fecha fija. Es decir, somos conscientes de que podemos seguir creciendo, no solo en el número de trabajadores, de puestos de trabajo vinculados al turismo, sino además en su extensión en toda la región. Hay cosas que sabemos que no va a haber en todos los sitios, no puede haber en todos los sitios una fábrica de coches, ni puede haber, pero el turismo es que se puede dar en toda la región. Es más, el turismo es precisamente un sector que ayuda no solo al crecimiento de la región, sino que lo hace de manera más descentralizada, democrática y, si me apura, compensando zonas que sin el turismo no tienen probablemente sostenibilidad y futuro. Por tanto, el auge y el desarrollo del sector agroalimentario en la región y el turismo están consolidando muchas zonas difíciles desde el punto de vista económico. En Fitur vamos a hacer una apuesta importante, como saben, porque además creo que si España el día de mañana puede tener un cierto tapón, un cierto freno al crecimiento turístico, lo será por el litoral. Lo será por la competencia a gran escala que produzcan el norte de África, o está produciendo otra vez de nuevo Turquía, o está produciendo el resto de Europa. Podemos tener un mayor problema de estrangulamiento en playa, pero en mar. Pero nosotros no. Nosotros yo creo que tenemos un margen de crecimiento sostenido, digamos sin prisa pero sin pausa. No dejamos de crecer. Y en algunos casos vamos con la iniciativa pública por delante, porque ya tenemos muy maduro el proyecto, por ejemplo, tanto para Villanueva de los Infantes como para Enbrihuega, para las primeras experiencias de hospedería con iniciativa pública, pero con gestión privada. De hecho, en este último que les digo, incluso tenemos la satisfacción de una empresa que está dispuesta a meter 12 millones de euros ya de golpe, con lo cual estamos muy contentos. Ahora sí. ¿Vale? Sí. Gracias. Va. Bueno, muchísimas gracias.